Hola hermanos, como siempre les hemos expresado, es un gusto seguir en contacto con ustedes a través de estas reflexiones que compartimos durante la semana. Y bueno, como les hemos estado diciendo en los 2 domingos anteriores, durante este mes de diciembre las predicaciones están enfocadas, y ustedes ya se han dado cuenta, sin duda, están enfocadas en los aspectos de la salvación. Y bueno, creo, hermanos, que hablar de la salvación es algo que a los cristianos nos gusta, ¿verdad? Nos gusta hablar de este tema porque nos pone muy gozosos. Nos pone gozosos porque nosotros hemos recibido la salvación de nuestro Dios, porque hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, y el Señor, nuestro Dios, nos otorga la salvación tan solo por gracia, y eso pues sin duda que nos pone muy contentos, muy gozosos, ¿sí? Y nos gusta escuchar que hemos sido elegidos, que hemos sido regenerados, redimidos, justificados, librados de la ira de Dios, y que hemos recibido grandes bendiciones espirituales en Cristo. Y bueno, tenemos la esperanza de estar con Él cuando partamos de esta tierra. Y esto, hermanos, esto es en lo que yo quiero que reflexionemos el día de hoy. Parece que la salvación es algo que es solamente para el futuro, allá cuando muramos. Y bueno, aunque nos gozamos en todos estos temas de salvación, parece que hay algunos cristianos que cuando dicen, bueno, sí, la salvación la tendremos plenamente cuando estemos allá con el Señor, cuando partamos de esta tierra. Y algunos cristianos dicen que, bueno, pero que entre más lejano esté ese momento, mejor. Hermanos, miren, parece que haber recibido la salvación es haber obtenido una especie de pase para entrar al cielo. Haber adquirido algo así como un seguro de vida eterna, el cual haremos válido al llegar a la presencia del Señor. Pero mientras tanto, mientras llegue ese momento de que nosotros partamos y lleguemos con el Señor, bueno, parece que ese salvoconducto, ese seguro de vida, esa salvación, pues la tenemos allí bien guardadita, ¿verdad? Ahí bien guardadita, lista solamente para el momento cuando tengamos que usarla. Pero hermanos, la salvación no es un salvoconducto que se guarda para cuando llegue el momento. La salvación es algo que ya se tiene y que se debe poner en acción, que se demuestra, que se evidencia en el momento actual. Miren, dice Pablo a los filipenses allá en el capítulo 2, versículo 12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación. Miren, hermanos, consideremos rápidamente. Ocuparse es trabajar, es producir, es llevar a cabo. Y tiene la palabra que aparece aquí en el texto de Filipenses 2:12, es una palabra griega compuesta que tiene el sentido de trabajar, pero trabajar hasta el fin. Ocuparse en una obra hasta lo último, o sea, en todo momento, siempre, hasta que llegue su culminación. Es una orden, hermanos. Eso de ocuparse en la salvación es una orden que bien podría decirse que la orden sería: sigan ocupándose en esto hasta el cumplimiento total. Hay que ocuparse de esto.
Y dice Pablo que hay que hacerlo con temor y temblor. Miren, temor es literalmente, sí, es literalmente miedo o terror, eso es temor. Pero ya sabemos que cuando la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento hablan de este temor a Dios en relación a nuestro Dios, y en este versículo obviamente también es este mismo el sentido. Bueno, es un saludable miedo a desagradar a Dios. Eso que solemos escuchar como temor reverente. Y hermanos, esta cuestión de temor y temblor nos debe hacer pensar en nuestra propia debilidad, en nuestra pecaminosidad, en nuestra posición delante de la santidad de nuestro Dios. Y entonces, hermanos, pensando en esto, y debido a que hemos sido salvos por Él, nuestra respuesta debiera ser la de un deseo sincero por no ofenderle. Un sincero deseo de obedecerle siempre. Hermanos, es claro que lo que Pablo nos está diciendo en este versículo es que en lo que nosotros debemos ocuparnos, trabajar hasta el fin, con temor y temblor, es en nuestra salvación, Hermanos, ya sabemos, pero es bueno siempre recordarlo, pero ya lo sabemos. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada para obtener nuestra salvación, no podíamos. Todo ha sido obra de Dios. También sabemos que no podemos hacer nada, absolutamente nada, para intentar mantener esa salvación que hemos recibido. No podemos. Esto también sigue siendo obra de Dios. Y sin embargo, aquí Pablo dice que debemos trabajar en esa salvación hasta el final. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando lleguemos ya a la presencia del Señor. Pero no está hablando de aquel momento, está hablando del tiempo presente, mientras nosotros aún permanecemos en esta tierra. Aquí nosotros debemos trabajar hasta el final con un deseo de no ofender a Dios, y de esta manera necesitamos trabajar en nuestra salvación. A ver, como acabamos de recordar, esto no significa que debamos trabajar en ella para mantenerla o para no perderla. No, eso no, porque no podríamos hacerlo. Hermanos, lo que significa es que debido a que nosotros hemos recibido una salvación, y una salvación tan grande, y una salvación que la tenemos segura, bueno, entonces nosotros debemos trabajar mientras estemos en esta tierra en todo lo que esa salvación implica. Debemos dar evidencia de que somos salvos. Pero hermanos, bueno, también esto necesitamos decirlo, también esto no es solo mediante nuestro propio esfuerzo. Dependemos de Dios, sí. Y también el trabajar en esto está dirigido por nuestro Dios. Debemos esforzarnos, pero no es nuestro solo esfuerzo, son las fuerzas que el Señor nos da para trabajar en ello. Eso es lo que dice Pablo enseguida en el versículo 13, después de que nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Hermanos, esto puede sonar un poco paradójico y a lo mejor difícil de entender, pero debemos aceptarlo, porque así es. La salvación es obra de nuestro Dios en nosotros, pero además nosotros tenemos una responsabilidad. Una gran responsabilidad, y nuestra responsabilidad es trabajar en esa obra de salvación que Dios nos ha dado, en esa salvación que Dios ya nos ha dado. Esta manera de trabajar en ella pudiera ser, como dice el mismo Pablo en esta misma carta, capítulo 1, verso 27, cuando dice que debemos comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. Miren, hermanos, en el contexto de lo que Pablo escribe a los filipenses,
la aplicación de esa salvación, la manera en que ellos deberían de trabajar en la vida práctica, estaba sin duda relacionado en cuanto a su humildad, que debería ser evidente en un trato de los unos con los otros. Parece que la iglesia de Filipos tenía algunos problemas de división entre ellos, que había falta de unidad, había falta de humildad. Es por eso que Pablo ha recurrido allí en el capítulo 2, en los versículos 5 al 11, a poner el ejemplo de humildad del Señor Jesucristo mismo. En este pasaje tan tremendo, pasaje tan profundo pasaje, bueno, de manera sencilla podemos entender el ejemplo de la humildad del Señor Jesucristo. Él se encarnó siendo Dios y no se aferró a ello, y se hizo humilde y obediente al Padre, y humilde hasta la muerte, y la muerte de cruz. De la misma manera, los filipenses deberían tener ese, dice Pablo en el versículo 8, ese mismo sentir, ese sentir que hubo en el Señor Jesucristo. ¿De qué? De no considerarse a sí mismos, sino de entregarse a los demás, entregarse en humildad los unos para los otros. Esto era un aspecto en el cual los filipenses deberían trabajar en su salvación. Era una evidencia de que ellos eran salvos. Pero hermanos, las aplicaciones de trabajar en la salvación son diversas. Y hermanos, por favor, de verdad, entendamos, es imprescindible que nosotros consideremos nuestras vidas a la luz de la salvación que se nos ha otorgado. En estos tiempos actuales en los que todo mundo pelea por sus derechos, no importa, ¿verdad? No importa que pase sobre los derechos de los demás. En este tiempo en el que todo mundo quiere tener los beneficios que cualquiera les otorgue, sin considerar ni en lo más mínimo alguna responsabilidad. Y saben, en ese pensamiento del mundo, pues muchos cristianos también caen en lo mismo y solo esperan gozar de las bendiciones del Señor. Solo quieren, como dijimos al principio, haber tenido ahí la salvación y tenerla ahí guardadita para utilizarla el día que partan de esta tierra. Pero mientras tanto, bueno, ellos quieren vivir como sea, sin importar nada, solamente pidiendo, esperando y a veces atreviéndose algunos a reclamar las bendiciones de Dios. Pero, hermanos, también dijimos que la salvación es algo que los cristianos deben evidenciar. Es algo, por eso es algo en lo que los cristianos deben ocuparse. Así es que, amados hermanos, consideremos lo que costó nuestra salvación. Ese enorme sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Consideremos por lo menos lo que dijimos el domingo anterior. Nosotros éramos acreedores de la ira de Dios y mediante la salvación que Él nos ha dado, ahora esa ira ha sido quitada, ha sido cubierta, ha sido aplacada. Nosotros ya no vamos a ser depositarios de la ira de Dios, ya no. Consideremos también todo lo que esa salvación nos ha traído en esas bendiciones espirituales. Y hermanos, necesitamos tenerlo muy presente porque necesitamos responder adecuadamente. Responder adecuadamente como hijos de Dios, como dignos hijos de Dios. Y debemos enfocarnos en solo servirlo a Él. Pero hermanos, cuando hablamos de que debemos entregarnos en una obediencia y una entrega total al Señor debido a la salvación que tenemos, hermanos, esto no es de ninguna manera una especie de pago o retribución, porque de verdad nosotros no podríamos pagar con nada esa salvación tan grande que se nos ha dado. La verdad sería como aquel teólogo famoso alemán Dietrich Bonhoeffer decía:
Eso sería pretender abaratar la salvación, es decir, querer pagar una salvación tan grande con algo que nosotros pudiéramos hacer, ¿no? De ninguna manera, no podríamos pagar con nada esa salvación. Sin embargo, necesitamos, hermanos, sí, trabajar en nuestra salvación. Sí es una respuesta. Nuestra entrega al Señor, nuestro trabajo, el ocuparnos de nuestra salvación, sí es algo que tenemos que hacer como respuesta a esa salvación. Pero, hermanos, es una respuesta que debe ser natural a esa salvación, como evidencia de que realmente la tenemos. Entonces, hermanos, de verdad, ocupémonos en nuestra salvación, viviendo vidas santas y proclamando el evangelio de salvación a todos los demás. Ocupémonos de nuestra salvación. Que Dios les bendiga.